Hermanos, reciban saludos cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a continuar con la clase 202 de homilética avanzada y vamos a ver cómo preparar sermones expositivos de las epístolas. Hoy nos toca ver entonces esta clase número 11 acerca de este tema de cómo preparar sermones expositivos de las cartas o de las epístolas. Bien, acompáñenme hermanos por favor a un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias por este día, Padre, que nos regalas. Gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, aquel que es el pan de vida eterna, aquel que es el pan de nuestra alma, el alimento espiritual. Queremos en esta hora, Dios, adorarte, alabarte, exaltar tu nombre. Padre Santo, oramos que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra nos ilumine en esta hora, sea guiándonos. Guíanos, Señor, a entender, a comprender tu palabra y ayúdanos, Señor, a aplicar a nuestras vidas. Llénanos, Dios, de ti, del poder de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu santa presencia, de tu santidad. Y Padre, tú seas guiando a cada uno de mis hermanos a estudiar tu palabra, a animarles, a desafiarles siempre, Señor, para que podamos siempre trazar bien tu palabra bajo la guía del Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, nuestras propias limitaciones que tenemos, por eso acudimos a ti, para que tú nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver cómo preparar sermones expositivos de las cartas o de las epístolas. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son cartas llamadas también epístolas. Algunas son cartas individuales, pero la mayoría fueron cartas dirigidas a congregaciones o a iglesias locales en el primer siglo. Las cartas del Nuevo Testamento son algo más que una comunicación limitada en el tiempo. Son obras inspiradas por el Espíritu Santo para la instrucción autorizada de la iglesia en todas las épocas. Veamos algo sobre la estructura y naturaleza de las cartas. Digo veamos algo porque en realidad esto se debe ver con bastante detenimiento cuando se estudia el curso de hermenéutica, ¿no es cierto? Así que yo aquí estoy dando simplemente algunas pinceladas y por eso digo veamos algo sobre la estructura y la naturaleza de las cartas. En primer lugar, hablemos un poquito de la estructura de las cartas antiguas. Las cartas antiguas son bastante similares a las cartas modernas o correos electrónicos. Las cartas del Nuevo Testamento comienzan por lo general identificando al remitente y al receptor. Usted puede ver, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, verso 1 y 2, cómo el apóstol Pablo comienza su redacción a los hermanos de Galacia. Pablo, apóstol a las iglesias de Galacia. Así comienza. Esa es la manera como comienza una carta. Rápidamente veamos, abuelo de pájaro, formas literarias usadas en las cartas. Bueno, permítame decir que el origen de un pasaje no tiene efecto en nuestra interpretación. Por ejemplo, en cuanto a Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, más conocido como el famoso himno a Cristo. Tanto si Pablo está citando un himno como si está componiendo el texto mientras escribe, está claro que él está de acuerdo con ello y al fin y al cabo eso es lo que más nos debe interesar, lo que más nos debe importar. Así que conocer el origen de los versículos específicos, por ejemplo, los pensamientos de Pablo inspirados por el Espíritu Santo o una tradición autorizada de la iglesia, no cambia el significado del texto. Lo más importante es lo que está en el texto, son las escrituras. Ahora, otra forma literaria que es extraña para algunos intérpretes modernos es la diatriba, ¿verdad? ¿Qué es la diatriba?
Una diatriba es un debate con un compañero ficticio que representa un punto de vista que uno está tratando de corregir. Por ejemplo, vaya conmigo a Romanos, el capítulo 9, versículo 20. Notemos cómo el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Roma esta forma de escribir usando la diatriba. Romanos 9, 20. Notemos lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así que aquí Pablo está dirigiendo estas preguntas y él se imagina, ¿no?, que se está dirigiendo a la congregación, pero sabemos nosotros que no está presente en la congregación, él está escribiendo una carta. Entonces la idea es de que él se dirige a un compañero ficticio y espera que se le responda de la manera como él está haciendo las preguntas. Podemos ver uso de esta diatriba en Romanos capítulo 6. Mire, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él lanza la pregunta, ¿verdad? Y mira la respuesta, en ninguna manera. También en Romanos 6, el versículo 15, aquí está el uso de la diatriba. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y mire la manera como responde, en ninguna manera. Ahora usted va al capítulo 7 de Romanos, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La manera como él pregunta y él mismo responde tiene que ver con lo que se llama en la parte de la forma literaria llamada diatriba. Ok, hermanos, rápidamente veamos lo que es el carácter ocasional de las cartas. Las cartas en el Nuevo Testamento son apelaciones apasionadas, escritas a personas específicas en situaciones concretas, en este caso en el primer siglo, y no son tratados abstractos de teología sistemática. Por un lado, el carácter ocasional de las cartas del Nuevo Testamento las hace difícil de aplicar. Eso es importante reconocer, hermanos. Pablo, el escritor de Filipenses, murió hace mucho tiempo, junto con todos los creyentes de Filipos, a los que él se dirigía en la epístola. Además, si bien nos encontramos hoy con situaciones análogas, ninguno de los asuntos tratados en la carta son exactamente los mismos que los de hoy. No obstante, incluso en estas cartas ocasionales, vemos indicios de que los autores y receptores originales vieron en su composición una autoridad que trasciende el tiempo. Y ahí está el verdadero valor de una carta o de una epístola. Pablo insiste en que sus cartas sean copiadas y leídas por iglesias a las que originalmente no fueron dirigidas. Es eso lo que vemos en Colosenses 4:16. También Pablo se dirige en Primera de Corintios no solo a los creyentes de Corinto, sino también a todos los que en cualquier lugar, dice Pablo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:2. Rápidamente veamos acerca de lo que es un ejemplo de lo que es una carta. Por ejemplo, en este caso, Filipenses. Si ustedes se dan cuenta, al leer Filipenses, empieza con una introducción. Este es el esquema más o menos que vemos en las cartas escritas en el Nuevo Testamento. Una introducción. Capítulo 1, verso 1 al 11. En primer lugar se habla de saludos, 1 al 2 del capítulo 1. Luego acción de gracias por su participación en el Evangelio y la oración por una fidelidad incluso mayor. Capítulo 1 de Filipenses, verso 3 al 11. Así que todo esto es la introducción A y B. En segundo lugar, vemos nosotros el desarrollo del cuerpo de la carta o el contenido de la carta. Hay un llamamiento a la unidad por amor al Evangelio, capítulo 1, verso 12 hasta el verso 30. Y ahí tenemos los puntos A, B, C, ¿no es cierto? Luego tenemos, en segundo lugar, llamamiento a imitar a Pablo y no a los falsos maestros, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 hasta el capítulo 4, verso 1. Luego tenemos, en cuarto lugar, un llamamiento a la unidad
y al gozo. Capítulo 4, versículo 2 al 9. Luego tenemos, en quinto lugar, acción de gracias por el compromiso de los filipenses con el Evangelio. Capítulo 4, verso 10 hasta el 20. Y finalmente, ¿qué tenemos? Saludos finales y bendición. Capítulo 4, verso 21 al 23. Esa es la manera que vemos nosotros el esquema en las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que entonces, hermanos, después de haber visto a vuelo de pájaro lo que es la estructura y la naturaleza de las cartas, ahora veamos nosotros cómo se interpretan las cartas o epístolas. ¿Ok, hermanos? Ahora uno se pregunta, ¿verdad? ¿En qué consiste esta interpretación? Vamos a ver nosotros a lo menos 5 pautas o 5 directrices. En primer lugar, vamos a ver lo que es que hay que usar la lectura de espejo con precaución. Ahora, ¿en qué consiste esta lectura de espejo? Podemos verlo por medio de la letra de una canción muy popular, muy conocida. Por ejemplo, esta parte de la letra de la canción Así fue, de Isabel Pantoja. Notemos lo que dice parte de la letra de esta canción Así fue, de Isabel Pantoja. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Al leer estos versos, podemos nosotros reconstruir la situación detrás de la canción. Podemos suponer que la cantante había tenido en el pasado una relación amorosa, pero que ahora tiene una relación nueva, ¿cierto?, con otra persona. Ha pasado el tiempo y ya no ama a aquella persona, ¿cierto?, que la había dejado. Así que solamente pueden ser amigos y nada más. A este proceso de interpretación se le llama lectura de espejo. La verdad, hermanos, que a menudo, con mucha frecuencia, hacemos análisis similares nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos por celular con otra persona, ¿cierto? Nos imaginamos al otro lado de la conversación de acuerdo a la manera como nos responde la persona y lo que escuchamos, ¿cierto? Análogamente, hermanos, cuando leemos las cartas en el Nuevo Testamento, no tenemos conocimiento, nosotros no tenemos conocimiento histórico independiente de las situaciones del receptor o de las cartas de las iglesias, si las hay, que motivaron realmente a los autores del Nuevo Testamento a escribir. Sin embargo, escuchar solo la mitad de la conversación, la del escritor inspirado a los destinatarios, nos hace resumir, sintetizar inevitablemente una serie de comentarios para reconstruir la situación que ocasionó la carta. Pero cuando lo hagamos, hay que hacerlo con mucha precaución, con mucho cuidado. Porque uno aprende, hermanos, las cartas en sí son respuestas a preguntas que se les ha hecho a los apóstoles. Por lo general, eso es una carta, ¿ya? Un ejemplo de este proceso de lectura de espejo podemos verlo nosotros en primera carta a los Corintios. Podemos extraer nosotros las siguientes conclusiones sobre la situación que Pablo está tratando. Tengamos, hermanos, que presente, como les dije, que una carta en realidad son respuestas a preguntas que se les ha hecho a los autores inspirados. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, que Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, especialmente la primera carta a los Corintios, nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que vinieron cierto grupo de personas, los de Cloé, y entregaron en primer lugar un informe verbal. Y al parecer también trajeron la carta de los líderes de la iglesia de Corinto. Y nos damos cuenta que por el desarrollo de toda la primera carta a los Corintios, nos damos cuenta que Pablo responde a los informes recibidos. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1 del 10 al 6, 20.
Y ahí vemos nosotros el problema de las divisiones, ¿verdad? 1 Corintios 1, 10 al 4. O aunque hay que reconocer que esta primera parte sobre el problema de las divisiones no vino en la carta, recién a partir del capítulo 7. Y nos damos cuenta porque en realidad Pablo está muy preocupado por aquel informe verbal de parte de los de Cloé. Y por eso vemos nosotros cómo él dedica bastante tiempo, bastante espacio a tratar este asunto del problema de las divisiones. Y luego también vemos el problema del incesto, 1 Corintios 5, 1 al 13. Y luego el problema del litigio entre hermanos, 1 Corintios 6, 1 al 11. Esta primera parte, no sabemos exactamente por qué razón el liderazgo de la iglesia de Corinto no escribió en la carta. Pero los de Cloé le informaron verbalmente a Pablo. Y él trata esto en la carta. En segundo lugar, Pablo responde a la carta recibida recién, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 16. Aquí hay preguntas acerca de la vida matrimonial. 1 Corintios 7, el 1 al 40. Vemos que hay preguntas acerca de la comida sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 8, del 1 al 13. Preguntas acerca del ministerio del apóstol Pablo. Bueno, Pablo es apóstol o no es apóstol, porque nos damos cuenta que no quiere recibir ofrenda. Los demás apóstoles reciben ofrenda. ¿Por qué Pablo no recibe ofrenda? Etcétera, etcétera. Preguntas acerca de asistir a los templos paganos. 1 Corintios 10, hasta el 11.1. Preguntas acerca de cómo vestirse para el culto. 1 Corintios 11, del 2 al 16. Preguntas acerca de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 17 al 34. Preguntas acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12, hasta el 14:40. Preguntas acerca de la resurrección, la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 15. Preguntas acerca de la ofrenda. 1 Corintios 16, 1 al 4. Y preguntas acerca del apóstol Pablo. 1 Corintios 16, 5 al 12. Así que esto es prácticamente lo que podemos sacar cuando hacemos una lectura de espejo con precaución. ¿Ok, hermanos? Ahora, hermanos, no hay nada que pueda reemplazar a la lectura cuidadosa y repetida de la carta con el propósito de reconstruir la situación histórica de su escritura. ¿Ok, hermanos? Como bien dijo sabiamente Blas Pascal, la gente está generalmente mejor dispuesta a convencerse por las razones que ellos mismos han descubierto que por aquellas que vienen de la mente de otros. Hacer esto, hermanos, esta lectura de espejo con mucha precaución, la verdad es que requiere mucho tiempo. Entonces, lo que se recomienda es ir a una Biblia de estudio y consultar también comentarios introductorios sobre cartas del Nuevo Testamento. También antes de estudiar una carta en el Nuevo Testamento, es aconsejable leer un resumen del texto de la misma Biblia de estudio que nosotros podemos tener. O tal vez ir a un libro que tiene que ver con una introducción al Nuevo Testamento y usted puede hacer uso de estos materiales. En este caso, por ejemplo, del doctor Donald Carson o de Douglas Moo, que son excelentes comentarios que uno puede usar. Hacer esto, hermanos, es sumamente importante porque nos ayudará a una mejor comprensión de toda la carta o epístola. ¿Ok? Entonces hemos visto la primera directriz que tiene que ver con la lectura de espejo con precaución. ¿Ok? Ahora veamos la segunda directriz. Al fin y al cabo, estas son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestro ejemplo. Dividamos el texto en unidades de discurso. Cuando hacemos un estudio completo, hermanos, de una carta, es bastante útil dividir el texto en unidades que sean más manejables, más fáciles para nosotros. Al hacerlo, debemos seguir las pistas literarias y estructuras que el autor nos ha dado. Por eso, cuando estamos haciendo eso, tenemos que preguntarnos, ¿cambia de tema? ¿Pasa de la tercera persona a la segunda persona? ¿Indican las conjunciones o exclaman el movimiento a un nuevo tema? De repente tener en cuenta ahí lo que es
el punto y seguido, punto y coma o la coma. Así que cuando realizamos, hermanos, un estudio detallado de un texto en particular, es recomendable comparar varias traducciones modernas y notar dónde difieren en cuanto a la segmentación del texto. Es aquí donde cualquier buen comentario nos ayudará a examinar la organización del texto. Si vemos que las traducciones y comentarios no están de acuerdo, nosotros, hermanos, tendremos que evaluar la información y tomar nuestras propias decisiones. ¿Ok? Eso es bastante importante que lo tengamos presente. Podemos ver un ejemplo de esto, por ejemplo, en el libro de el pasaje de Efesios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Repito, Efesios capítulo 6, versículos 16 al 18. Cuando nosotros hacemos uso de las diferentes versiones modernas, en este caso he considerado 4, la Reina Valera 1960, la Biblia Textual, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Usted puede, si desea, colorear algunos verbos, no hay ningún problema, pero notemos aquí, observen lo que he tratado de resaltar de color rojo, ¿cierto? El punto, punto y coma en las diferentes versiones de la Biblia. ¿Qué nos damos cuenta aquí cuando resaltamos esto? Algunas versiones comienzan un nuevo párrafo en el versículo 17. Ya, por ejemplo, note usted, la Reina Valera 1960 comienza el versículo 17, dice, y tomá el yelmo de la salvación. Y noten bien que esa I está con I mayúscula, porque hay un punto en el versículo 16. El versículo 16 termina con un punto en la palabra maligno. Ahí está el punto de color rojo. Pero también la Biblia de las Américas dice tomad, y ve que la letra T empieza con mayúscula, porque la Biblia de las Américas, el versículo 16, también termina con un punto y seguido. Nuevamente, la nueva versión internacional empieza con letra mayúscula, tomen. Entonces, lo que vemos aquí, que estas versiones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, comienzan con un nuevo párrafo en el versículo 17. Otras versiones comienzan un nuevo párrafo en el versículo 18. Por ejemplo, la Biblia textual, notemos, orad dice, y la O es mayúscula, porque el versículo 17 termina con un punto y seguido. También la Biblia de las Américas, en este caso, comienza con la palabra con, y la letra C está, en este caso, con letra mayúscula, porque el versículo 17 también termina con un punto. Y así también la nueva versión internacional. Así que debemos tener presente esto cuando nosotros hacemos estas comparaciones. Ahora, otras versiones comienzan en el versículo 19, como el caso de la nueva versión internacional. El verso 19 va a empezar ya con letra mayúscula, ¿no es cierto? Esto, cuando nosotros tenemos así, al comparar versiones modernas, que algunas comienzan con un nuevo párrafo y otros continúan, ¿no es cierto?, como es el punto y coma o la coma, esto nos hace ver la necesidad de ir a los textos originales, o en todo caso, acudir, hermanos, a buenos comentarios exegéticos, como por ejemplo de Donald Carson, A.T. Robertson, etcétera, etcétera. Y después de estudiar, tendremos que tomar una decisión. ¿Ok? Entonces, después de haber visto la segunda pauta, que tiene que ver con que dividamos el texto en unidades de discurso, ahora vamos a ver la tercera pauta. Entendamos la organización dentro de una unidad literaria. ¿Ok, hermanos? Una vez que hayamos elegido una sección de pensamiento, ahora debemos prestar bastante atención al desarrollo de la argumentación del escritor inspirado dentro de la unidad más pequeña. Y debemos preguntarnos, ¿está el autor apelando a la experiencia de sus lectores, al Antiguo Testamento o a su propia autoridad? Son preguntas muy importantes que debemos hacernos.
tenemos que preguntarnos cuál es la relación entre las frases y las oraciones casual, porque concesivas, aunque o si bien, instrumental, por medio de, etc. Hay varias formas, hermanos, de conseguir entender estas conexiones literarias más estrictas, pero una sugerencia elemental es tomemos nota. ¿Ok, hermanos? Tome nota. Siempre tome nota o resalte lo que usted cree que es importante en el texto. Es muy bueno representar visualmente el flujo lógico del texto en un papel. Esto nos ayudará a digerir mentalmente y espiritualmente. Es muy importante intentar hacer algo, incluso si se trata simplemente de marcar con algún color y resaltar las secciones subordinadas del texto. Claro está, hermanos míos, que hay que pedir al Señor que nos dé entendimiento, ¿verdad? Que nos ilumine, que el Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento. Eso es esencial, es vital. Hacer eso es correcto, hermanos. Sin embargo, jamás debemos hacer responsable al Espíritu Santo de nuestra negligencia, ¿ya? De no querer leer o estudiar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la cuarta pauta o cuarta directriz para interpretar una carta o una epístola. Determinemos el significado de palabras individuales. Es muy importante, hermanos, estudiar el significado teológico de las palabras. Hoy en día contamos con buenas herramientas para que podamos estudiar, hermanos, diligentemente el significado de las palabras. Ahora, para recordar estas herramientas, usted tendrá que mirar el video 9 de la clase 201, denominado Herramientas que facilitan la predicación expositiva, ¿no? Como comentarios exegéticos, diccionarios bíblicos, diferentes versiones de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. En el nivel más básico, si usted tiene dificultades para obtener el sentido más exacto de una palabra o frase, se le recomienda usar varias versiones modernas. Ya, eso es importante, hermanos, que uno se deje guiar por estas versiones modernas. Y a propósito de colorear el texto en diferentes versiones, hermanos, eso es muy importante. Como profesor de física que he sido por muchos años en mi país, había un capítulo de vectores, por ejemplo, que es uno de los capítulos iniciales dentro de la física. Y yo me daba cuenta por la experiencia mismo que tenía como docente y alumno que antes había sido, es recomendable cuando uno estudia, por ejemplo, este curso de física, usar por lo menos 4 colores. Porque cuando uno va a graficar vectores, y va a hacer suma o resta de vectores, o multiplicación de vectores, si uno lo hace todo de un mismo color, casi no logra captar, visualizar bien lo que es en sí el problema. Y por eso, hermano, es casi similar aquí cuando uno compara versiones modernas a hacer uso de colores. A lo menos eso yo lo hacía como principiante. Y a veces también lo hago cuando hay textos muy difíciles de entender, pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Hay que hacerlo, hermanos. ¿Okay? Ahora, y finalmente, la última directriz para ir terminando es apliquemos el mensaje hoy. Hermanos míos amados, no estudiamos las epístolas del Nuevo Testamento con el propósito final de llegar a la reconstrucción histórica más convincente y precisa. Más bien, realizamos ese estudio histórico y exegético con el propósito de entender el mensaje original del autor inspirado, de manera que podamos aplicarlo fielmente a situaciones parecidas en la actualidad. Para eso estudiamos. ¿Ok? Ahora, hay que reconocer que sí, es difícil a veces determinar si las instrucciones en una carta son culturalmente vinculantes en casos específicos, si se aplican directamente sin cambio o encarnan un principio fundamental que debe aplicarse de manera diferente en un nuevo escenario. ¿Ya? Eso sí es verdad, ¿ya? No podemos negarlo. Por ejemplo, Pablo
en la primera carta a los Corintios, especialmente los capítulos 8 al 10, instruye ya a los hermanos de Corintios acerca de comer carne sacrificada a los ídolos. Y en estos capítulos hay tres contextos, o si se quiere, tres casos que debemos conocer. En primer lugar, carne comprado en el mercado, 1 Corintios 10:25. En segundo lugar, carne servida en un hogar por invitación, 1 Corintios 10:27. Y en tercer lugar, carne en la fiesta de los templos paganos, 1 Corintios 10:19 al 22. Usted tendrá que tener en cuenta estos tres contextos o tres casos. Entonces, cuando usted hace el estudio, vemos que Pablo dice que pueden comer carne en los primeros dos casos, en los dos primeros contextos, a no ser por la conciencia débil del hermano. Solo en ese caso deben abstenerse, pero de ninguna manera deben participar en el tercer caso, en el tercer contexto, es decir, comer carne yendo a las fiestas paganas. Eso de ninguna manera deben practicar. Ahora, pocas personas, hermanos, que leen estos capítulos del 8 al 10 a los Corintios, de la primera carta, se enfrentan hoy a parecidos problemas ministeriales relacionados con carne sacrificada a los ídolos. Por ejemplo, aquí en este país, Estados Unidos, muy poco, casi nada se ve de esto. Sin embargo, los principios que subyacen, los principios que están detrás de estas enseñanzas son eternos. Tienen que ver con muchos problemas actuales. Por ejemplo, estos principios, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían? Bueno, en este caso, estos principios tienen que ver lo siguiente: la reflexión ética debe ser enraizada en la verdad teológica. Pablo apela en este caso al monoteísmo bíblico para mostrar que los ídolos no son nada en sí mismos. Usted puede ver esto en 1 Corintios capítulo 8, versos 4 al 6. En segundo, siempre nuestro comportamiento debe reflejar amor por los hermanos, ¿cierto? Debemos mostrar amor sacrificial para proteger a nuestros hermanos de la tentación y del pecado. Tercero, desde una perspectiva bíblica hay tres categorías morales: el bien, el mal y también cosas intrascendentes. Y cuando hablamos de cosas intrascendentes nos referimos a cosas indiferentes, donde la moralidad ni manda ni prohíbe. Y finalmente, si incluso nuestro comportamiento no es inmoral, si uno piensa que está mal y después lo hace, peca. ¿Qué, hermanos? Que el Señor les bendiga.